Este es su programa, Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto tenerles una vez más en sintonía de este canal y así poder abordar temas que ustedes han sugerido a través de los diferentes medios que tenemos para que usted pueda solicitarlos. Incluso si usted quisiera venir al programa para venir a grabar los programas, para hacer sus preguntas personalmente, usted puede venir, lo solicita con tiempo y con mucho gusto le damos la anuencia para venir al programa. Conmigo está hoy la licenciada Gaby, como siempre, qué bueno que está conmigo una vez más. Gaby, bienvenida al programa. Gracias, pastor. Para mí pues es una bendición poder acompañarlos en este programa y traer los temas, ¿verdad?, que nos hacen llegar, porque yo creo que de eso se trata, ¿verdad?, de poder disolver algunas dudas que pues la audiencia pueda tener. Quisiera, pastor, que habláramos acerca de un tema que pues a veces desde la infancia hay personas que vienen, ¿verdad?, con estos conflictos debido a esto, que son los traumas. Voy a darle un concepto de lo que es un trauma, que es un sentimiento o un choque emocional que deja una impresión duradera en el subconsciente, generalmente a causa de una experiencia negativa. Cuando hablamos del subconsciente, es el estado inferior de la conciencia. Esto es a nivel psicológico, ¿verdad? Entonces, algunas de las experiencias negativas podrían ser el abandono, la separación entre los padres, ¿verdad? Algún accidente, la muerte de un ser querido, no sé. Entonces, para que usted nos pudiera hablar un poquito de cómo puede afectar un trauma a una persona, que puede ser desde la infancia, para que usted nos ejemplificara un poquito de cómo puede ser este choque emocional y cómo salir también de él, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de los traumas, usted en la definición que trae es un choque emocional que deja un estigma, deja una marca. Mire, fíjese que usted hablaba de la infancia y es bueno que hablemos de la infancia porque desde la vida intrauterina hasta los 3 años se está formando la personalidad del niño. Es decir, desde la concepción hasta los 3 años, ese tiempo de vida es muy crucial en lo que va a ser el desarrollo de la persona. Quiere decir que el cimiento, la base, es desde la concepción hasta los 3 años. Entonces, hablemos de que un buen cimiento va a dar una buena edificación. Un mal cimiento va a traer una pésima edificación. Entonces, si queremos una vida de éxito y de bendición, tenemos que tener mucho cuidado desde la concepción hasta los 3 años en las vivencias que van a tener nuestros niños. Sí. Porque vamos a poner un ejemplo bíblico, los ejemplos siempre hablan más que las palabras, que los conceptos. Vamos a poner de ejemplo a Moisés. Vamos a decir que cuando Moisés fue concebido, realmente no fue algo emotivo para los padres. Realmente la noticia de embarazos en Israel en el tiempo en que Moisés fue concebido no era la mejor forma o el mejor tiempo de tener un hijo, porque Faraón había dado un decreto y el decreto era que todos los niños varones fueran arrojados al río Nilo y ahí murieran y que preservaran con vida a las niñas. Pero ¿para qué quería a las niñas hebreas? ¿Para trabajos serviles? ¿Las quería para concubinas? ¿Las quería como un instrumento sexual o de servilismo? Entonces, cualquier padre de familia, cuando se enteraba del embarazo de esa concepción, no lo celebraba. No lo celebraba porque si era niña, su destino era ser concubina de los egipcios o esclava de los egipcios. Y si era varón, la muerte. Entonces, ¿quién quiere tener 9 meses en el vientre a una criatura para arrojarlo al río Nilo? Entonces, vamos a decir que desde la concepción, cuando ya no le vino la menstruación a la mamá de Moisés, ella debe haber sentido feo. No debe haber sido una impresión agradable. Y con preocupación, seguro le dijo a su marido: estoy embarazada, parece que estoy embarazada. Y eso causa una preocupación, es un rechazo, no porque los hebreos no deseen
formar familias, sino porque el decreto de Faraón es terrible en contra de ellos. Entonces, note que la noticia del embarazo no la reciben y todas las impresiones de la madre, desde la concepción, influyen en la personalidad de la persona, del intrauterino. Ahora, imagínense 9 meses de embarazo, viendo la amenaza de que el niño nada más nace al río Nilo, y si es mujer, le espera un futuro muy, muy calamitoso. Entonces, en los 9 meses fueron de zozobra. Y cuando viene el alumbramiento, todavía es peor, porque le dicen, ¿y qué fue? La pregunta es, ¿qué fue? Porque si es niña, todavía la vamos a tener unos años con nosotros. A lo mejor en esos años cambia la situación, el estatus de Israel. Pero si es varón, inmediatamente tiene que ser arrojado al Nilo. Entonces, note que cuando le dicen a la mamá, es varón, olvide, ella sintió ahí la muerte. Sin duda. Y todo el tiempo de lactancia, porque lo tuvo en el tiempo de lactancia, lo tuvo un tiempecito todavía la mamá, ministrándole ese temor, esa inseguridad, ese dolor, y todo eso viene a marcar la personalidad de Moisés, que Moisés a los 80 años es un fracasado. Sí. Usted puede analizar a Moisés a los 80 años, un hombre totalmente fracasado. Y usted se pregunta, ¿por qué fracasó ese hombre? La respuesta está muy clara: por los traumas de la infancia. Fíjese que cuando ya la mamá no pudo tener más a Moisés en la casa, dice que lo colocó en una canasta y lo dejaron en el río, como bien se decía. Y dice que pues la canastita tapada, eso para un niño fue traumático para Moisés, ir en esa canasta en el río. Y llegó a donde estaba la hija de Faraón. Y entonces la hija de Faraón, dice la escritura, Éxodo 2, que cuando destapa y saca al niño, dice que lo encontró en llanto, lo encontró llorando. Entonces ahí está la clave para ver por qué 80 años después Moisés es un fracasado. Cuando se analiza la concepción, los 9 meses intrauterinos, el nacimiento, el tiempo del destetamiento, usted ve a un Moisés que sufre golpes, impactos fuertes que van marcando su personalidad de tal manera que a los 80 años es un perdedor. Sí. Mire, Moisés obviamente fue criado y educado en la corte de Faraón, porque él podía llegar a ser Faraón. Él era el hijo postizo de la hija de Faraón. Sí. Entonces, él podría, en posibilidades, llegar a ser el Faraón. Entonces, él fue preparado porque era un suplente, él podía llegar a ser. Entonces lo prepararon en las ciencias que había en ese tiempo, en las artes que había en ese tiempo, en lo bélico que se conocía en ese tiempo. O sea, él fue preparado para eso. Él era una persona altamente cultivada. Pero mírenlo, a los 80 años, es un pastor de ovejas. Entonces, usted jamás va a pensar que una persona va a ir a la universidad de Egipto a ser preparado en la corte de Egipto para llegar a ser un pastor de ovejas. Pulgoso. Sí. No sé si me explico. Sí. Y ojalá ovejas propias, ni siquiera eran propias. Moisés no tenía ni visión empresarial después de que recibió estadística, después de que recibió economía, después de que recibió todo lo de su tiempo. Resulta ser que Moisés a los 80 años ni siquiera ovejas propias pastorea, sino las ovejas de su suegro. Hermana, por amor de Dios, no tiene ni casa propia. Y se supone que él fue educado para ser un líder de Estado. Y se casó con la hija del sacerdote de Madián. Entonces, por la influencia que tenía el sacerdote de Madián, Moisés pudo haber sido el presidente de Madián. Él pudo haber llegado a ser el líder de Madián, pero ni siquiera eso. Termina de pastor de ovejas. Repito, no propias, ni casa propia, sino que en la casa del suegro y pastoreando las ovejas de su suegro. Algo más. Moisés, dice la Biblia, Éxodo 2, que era un niño hermoso. O sea, que él era guapo. Sí. Usted espera que un hombre guapo pues se consiga una mujer bonita. Sí. Un hombre cultivado como Moisés se supone que va a conseguir una pareja, para que sea pareja, una mujer también preparada y cultivada.
Pero cuando él llegó al pozo, llevaba una soledad tan terrible que el suegro, a conveniencia, le dijo: mira, aquí tengo 7 hijas, escoge una, porque con las 7 no te vas a quedar. Escoge una porque no tienes dote, escoge una. Y ojalá hubiera escogido a la bonita, escogió a la más vieja y la menos agraciada, que más adelante Moisés tuvo problemas con Aarón y María por causa de la mujer que había tomado por esposa. O sea que a la familia no le pareció la mujer que escogió Moisés. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Moisés tiene una estima tan baja que no va por la bonita, por la jovencita, sino que va por la que ya le dejó el tren 3 veces? ¿Por qué? ¿Por qué no es un hombre realizado en la vida? ¿Por qué no es empresario? ¿Por qué no es estadista? ¿Por qué no es líder? Sí. No es líder ni de su casa, hermana Gaby. Tan no es líder de su casa que ni siquiera puede circuncidar a sus hijos porque el matriarcado que tenía la señora, Séfora, sobre él era impresionante. O sea, Moisés es un fracasado. Véalo, Moisés, 80 años, un hombre fracasado. Que Dios lo llama desde la zarza. Sí. Y le dice: yo te he escogido para que libertes a Israel. Y le dice: no, yo no puedo hablar. No estoy preparado. O sea, ¿de dónde Moisés, el que fue 40 años preparado en la corte de Faraón, de dónde resulta a los 80 años un hombre que su estima es muy baja? Incluso su fe es muy baja. Le dice Dios: yo te estoy enviando. O sea, ni siquiera vas a ir en tu nombre. Pero Moisés ya no tiene fe. Es un hombre que en fe, en autoestima, empresarial, en liderazgo, como padre de familia, como líder espiritual, es un fracasado. Sí. Y 80 años, hermano. Pero ¿sabe qué me gusta de la Biblia? Que la Biblia nos muestra las cosas extremas que puede vivir una persona, porque mucho televidente puede estar así, ¿sí? Que siente que la vida se le fue o se le está yendo y no ha hecho mayor cosa en la vida. Ni espiritualmente, ni materialmente, ni familiarmente. Sí. Y puede que haya gente que sienta que se le está escapando la vida y caray, no he hecho nada. O gente que diga: a mí se me acabó la vida y no hice nada y soy un fracasado. ¿Sabe qué es lo hermoso de la palabra de Dios? Que hay un Dios de oportunidades, que a Dios no le importa la edad ni los errores del pasado, no le importa eso. Cuando Él tiene un plan y un programa, cuando Él llama, capacita, cuando Él llama, respalda, cuando Él llama, prospera, y puede cambiar totalmente la suerte de una persona. Y mire qué impresionante esto. Dice que Dios llama a Moisés y lo ministra, porque algo que tiene la palabra de Dios y la presencia de Dios es que nos ministra, para que todo lo que venimos arrastrando desde la infancia, desde la vida intrauterina, desde la concepción, pueda ser roto, porque son lazos que nos sellan, son lazos que nos amarran, son lazos que nos destruyen y nos atrofian. Pero nunca es tarde para ser liberado. Moisés a los 80 años pudo haber dicho: aquí se acabó todo. Pero no, Dios lo llama en el tiempo en el que se siente un fracasado. Él lo sabe. Él sabe que no hizo nada en la vida, pero se encuentra con el Dios de la zarza. Y bienaventurado el hombre que se encuentra con el Dios de la zarza, porque allí encontró la liberación de todos esos monstruos que le venían siguiendo desde su concepción. Sin duda. Y entonces el Señor por eso le dijo: mete tu mano en tu seno para ver qué hay en tu interior, y encontró lepra. Esa lepra era los momentos que vivió y en su inconsciencia. Porque voy a decir una cosa, hermana, fíjese que los traumas trabajan en la inconsciencia. Sí. La gente no está pensando en lo que le hizo daño, pero simplemente va a hablar en público y se atrofia. No está consciente de que ese atrofiamiento se debe a la mala experiencia del pasado. Pero los resultados están a la vista, porque surge el trauma y lo atrofia. Quiere manejar un vehículo y se siente inútil, le da miedo, se pone a sudar y simplemente dice: no puedo. Sí. O sea, no está en la conciencia el momento que lo selló. Sí. Pero sí está en la inconsciencia y está causando unos efectos espantosos. Sí. De fracaso, de estancamiento, de omisión. O sea, ¿cuántas cosas no suceden por los traumas? ¿Cuántas cosas se dejan de operar, de realizar por los traumas? Pero, y note que muchos de nosotros, o mejor dicho, casi un porcentaje elevado, todo se trabaja en inconsciencia. Por ejemplo, nuestras neuronas están trabajando ahorita, nuestros sentidos están trabajando, nuestro corazón está bombeando, nuestros riñones están trabajando, nuestros pulmones, y nosotros no tenemos conciencia de eso,
Pero no quiere decir que porque no tengamos la conciencia, no quiere decir que no esté sucediendo y que está en nuestra inconsciencia. Sí. Entonces, lo mismo sucede cuando uno va a realizar, a emprender algo, a ir a una universidad, no sé qué cosas puedan hacer en la vida, evangelizar, querer predicar, y la gente se atrofia y ya no puede hacer nada, porque ahí en la inconsciencia resurge algo que ata y que amarra y que atrofia. Sí. Bueno, lo hermoso es que Moisés llegó a la zarza y ahí lo liberaron. Ahí fue liberado por la palabra, por la presencia. Y por la ministrada que el Señor le dio. Sí. Entonces Moisés sale de ahí, ya sale sanado de los traumas, sanado de todo lo que vivió en el pasado, sale, después de ser un hombre muy violento, sale manso para ser el hombre más manso de la tierra. Y sale para enfrentar a Faraón, y a la corte de Faraón, y a los magos de Faraón. Y sale para abrir el Mar Rojo y para convencer, y fíjense que el liderazgo de Moisés era tan grande que él incluso orilló a gente a hacer lo que no querían hacer. Fíjense qué liderazgo tan importante tuvo Moisés, que cuando ya estaban en el desierto, los príncipes le decían a Moisés: nosotros te decíamos que no queríamos salir de Egipto, pero era tan fuerte el liderazgo que los llevó a hacer cosas que no querían hacer. Sí. Y los sacó de Egipto. Y todavía le dio tiempo para bajar la ley de Dios, que a la ley de Dios se le llama la ley de Moisés. Y le dio tiempo para escribir 5 libros inspirados por el Espíritu Santo: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, escrito por Moisés. Y le dio tiempo todavía para formar a un sucesor que introdujo a Israel al lugar santísimo, a Canaán, que es Josué. Le dio tiempo para dejar establecido un sacerdocio, el sacerdocio de Aarón, el levítico. Hermana, todo lo que le dio tiempo a hacer a Moisés, o sea, ¿qué nos está diciendo la Biblia? No creas que se acabó todo, por la edad, por lo que no has logrado. Si Dios te ministra y rompe y destruye esas cadenas y ataduras que se traen por los traumas del pasado, la vida puede cambiar como le cambió a Moisés, y de ser un fracasado pasar a ser un hombre tan importante que hasta en el monte de la transfiguración estuvo con Jesús. Sí. O sea, hermana, Dios puede llevar a una persona que ya siente que fracasó y que le pasó la vida a un nivel de un éxito impresionante, pero para eso tenemos que ser liberados. Primero, tener un encuentro con el Dios de la zarza. Después, rendirse a ese Dios de la zarza. Quitar las sandalias de los pies. Entender que uno entró a una dimensión de santidad, de cambio, de ser apartado para Dios. Sí. Y entonces ser ministrado de esa lepra que se trae desde la infancia. O juventud o pubertad, donde haya sido el choque violento que causó el trauma. Sí. Y entonces ser totalmente libres. Pero eso lo podemos hacer porque gracias a Dios, por sus llagas somos sanados. Sí, yo pienso que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que nosotros sentimos miedo, porque nadie más, de repente podemos poner una careta, ¿verdad?, frente a los demás. Exactamente. Y a veces, como decía usted con Moisés, ¿verdad?, ser violento, pero realmente lo que estamos es cubriendo nuestras debilidades, y todos tenemos debilidades, pero hay traumas que necesitamos botar, porque si nosotros mismos nos damos cuenta que esto no nos ha dejado crecer, que hemos querido avanzar, pero nos estancamos por la misma situación, definitivamente necesitamos romper con eso, ¿verdad? Entonces, y como dice la palabra de Dios en Isaías, ¿verdad?, que Él es el que ha borrado todas nuestras transgresiones por amor a nosotros, a mí mismo, dice, perdón, y no recordará nuestros pecados. Entonces hay traumas por situaciones que se han dado en el pasado, pero a los únicos que nos corresponde dejarlos es a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que decidir buscar esa liberación. Mire, ¿cuántas veces hemos encontrado en la Escritura de que la Biblia dice que Dios quiere colocar vino nuevo? Pero Dios jamás coloca vino nuevo en un odre viejo. Sí. Y en el odre viejo nosotros tenemos impresionantemente traumas, resentimientos, rencores, fobias, rabia, dolor, impotencia. Y entonces todo eso, hermana amada, no nos permite que Dios coloque la bendición que quiere establecer sobre nosotros. Dios quiere. Eso ni lo dudemos. Sí. Lo que pasa es que Dios ya nos dijo: yo no voy a colocarte el proyecto nuevo de vida que te va a llevar a una dimensión de alegría y de gozo, de éxito. No lo hago si tú
persistes en mantener el odre viejo. Si el odre viejo lo desechamos, si tiramos a la basura lo que usted bien dijo en el pasado nos sucedió y que lo venimos arrastrando, pero no nos edifica, sí, nos lleva al fracaso, aunque tengamos un 10,000 caretas de que todo va bien. Uh-huh. Pero, hermana, si dejamos ese odre viejo, el Señor colocará el vino nuevo en un odre nuevo, definitivamente. Sí, y recordar que Dios nos quiere utilizar porque somos instrumentos para Él, como el enemigo, ¿verdad? Entonces, para el enemigo es mejor que nosotros estemos anclados en esa parte, en ese trauma, porque de ahí no vamos a avanzar. Y lo que hizo con Moisés, ¿verdad? Que cuando él salió de eso, se dio cuenta de la magnitud de todo lo que él dejó establecido, cuando él se dio cuenta todo lo que realmente valía y todo lo que realmente podía hacer. O sea que Moisés no era peligroso, traumado. No era peligroso, sí, a las tinieblas no le causaba ningún problema. Exactamente. ¿Cuándo Moisés empieza a darle problema, hermana, ¿cómo se llama? A las tinieblas, sí, a los propósitos diabólicos de esclavitud? ¿Hasta cuándo Moisés se vuelve un hombre peligroso para las tinieblas? Hasta que es liberado en la zarza. Exactamente. Y mucha gente ha sido diseñada por Dios, exacto, preordenada por Dios para venir a realizar proyectos impresionantes, pero lamentablemente la gente, por mantener esa lepra, por mantener ese estigma, por mantener ese sello que de lo que le sucedió en el pasado, no le permite, sí, a Dios realizar los proyectos preordenados. Exactamente. Entonces es muy importante el tema, qué bueno que lo sugirieron, porque no, mi hermana, Jesús fue muy claro: conoceréis la verdad. Sí. Entonces tenemos que quitar las caretas. Exacto, las máscaras. Las máscaras que nos hemos puesto. No, yo soy muy valiente, sí, por eso no lloro. Y a lo mejor no llora, no porque sea muy valiente, sino porque está atrofiada en esa situación. Porque llorar es normal. Sí. Una persona que dice, mire, yo no lloro, esa persona es anormal, totalmente anormal. Sí. Porque Jesús lloraba. Uh-huh. El hombre normal lloraba. Uh-huh. El hombre modelo Jesús lloraba. Sí. Entonces es normal llorar. Hay gente que tampoco se ríe. Uh-huh. Y lo normal es reír. Sí. Fíjense que estaba viendo yo en una versión, desde luego no es la mejor versión de Biblia, pero estaba leyendo en la Código Real, esa traducción, que dice que Jesús, cuando regresaron sus discípulos, dice que llegaron muy gozosos de que habían echado fuera demonios. Y Jesús les dijo, no se alegren tanto en que echan fuera demonios, sino en que sus nombres están escritos en el libro de la vida, en los cielos. Sí. Y dice que ahí Jesús le tomó el Espíritu Santo en un gozo. Uh-huh. Y dice que él empezó a bailar dando vueltas, dice esa traducción. Sí. O sea que lo normal es gozarse, es alegrarse, sí, es reír, por momentos carcajearse. Pero la gente que no puede hacer eso, que todo el tiempo anda parca, anda sosa y no puede sonreír, no ríe, ahí hay un problema. Sí. No es de que tenga una firmeza, una dureza, ahí hay un problema. De hecho, se habló mucho de la raza alemana, esa raza de que eran muy serios, muy secos, muy poco impersonales. Pero eso no es algo normal. Eso no es un modelo a seguir. Sí. El modelo a seguir es Jesucristo. Sí. Y fíjese que cuando uno analiza cuál es la razón por la cual esa raza, la raza aria, es tan fría, sí, muy poca sentimental, es por todo lo que vivieron y sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente ellos, sino muchas comunidades europeas que mantienen esa rigidez. Ha sido porque, hermana, vienen de traumas espantosos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, fuera esas caretas, sí, porque mientras nosotros consintamos, así soy yo, sí, así es mi carácter. Lo que pasa es que yo soy así de duro, yo soy así de firme. Lo que pasa es que mientras mantengamos esas caretas, no vamos a ser libres. Sí. Conoceréis la verdad. Sí. Cuando exponemos la verdad, cuando del inconsciente lo sacamos al consciente y lo confesamos y lo renunciamos, podemos ser liberados. No hay mejor cosa que renunciar. No hay mejor cosa como Moisés de meter a lo profundo del seno, es decir, a la profundidad de la infancia,
y sacar la lepra delante de la zarza. Ahí hay, maravillosamente, hermana, ahí está la solución. Porque después metió Moisés la mano al seno y salió limpia. Sí. Y entonces lo mandan a hacer la obra de Dios. Exacto. Y como usted dice, ¿verdad? Jesús nos hizo verdaderamente libres de trauma. Solo déjeme esta frase. Una mano que ya sacó la lepra tiene toda la autorización de agarrar la vara. Sí, no sé si me explico. La vara representa la autoridad que viene de parte de Dios. Solo una mano que ya fue ministrada de lepra tiene toda la solvencia para tomar la vara y ejecutar la sobrenaturalidad de Dios. Y no hay como sentirnos libres, porque tal vez el dar ese paso que a veces creemos que es tan difícil, que no lo queremos dar porque hasta nos encariñamos ya con el trauma, ¿verdad? Ya hasta lo abrazamos como propio, pero al dar ese paso nos damos cuenta que estar en libertad, ¿quién nos lo puede quitar? O sea, ser felices realmente, que es a lo que Dios nos mandó, pero nosotros tenemos la decisión de dejar atrás y de tirar eso que no nos está ayudando en nada, como usted dice, como Moisés con la vara, ¿verdad? Claro. Ya sintió la autoridad, ya se sintió de nuevo con autoestima, con vida, o sea, de nosotros depende nada más. Una persona libre toma la vara y hace la obra de Dios. Hermana Gaby, el tiempo se nos ha ido tremendamente, gracias por estar en el programa. Amigos televidentes, les recuerdo que este es su programa, Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo del Señor Jesús. En pantalla están nuestros horarios de culto. Por favor, venga, si no tiene donde congregarse, es usted totalmente bienvenido. Y permitamos que el Dios de la zarza nos ministre, nos libere y hagamos la obra para la cual fuimos enviados a la tierra. Que Dios le bendiga.